Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el problema de la recta tangente. Bueno, pues vamos a realizar en este vídeo unos ejercicios. Vamos a ver cómo obtener las pendientes de las rectas tangentes y también vamos a ver cómo obtener sus ecuaciones. Y para ello, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso para ver cómo tenemos que obtener dicha pendiente y a partir de ahí luego obtener la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues nos dice que tenemos que evaluar f de a y f de a más h, es decir, cuando x es igual a A, bueno, pues tenemos que obtener su valor funcional, y cuando x es igual a A más h. Bueno, pues una vez que obtenemos sus valores funcionales, tenemos que realizar su diferencia. Y una vez que realicemos la diferencia, tenemos que simplificar al máximo. ¿Por qué? Porque después de este punto, bueno, pues tenemos que realizar el cociente diferencial. Y ya vemos que aquí tenemos una h. Si no eliminamos esta h, y luego al realizar el límite cuando h tiende a 0, bueno, pues vamos a obtener una constante entre 0. Bueno, pues tenemos que simplificar lo máximo posible esta parte de aquí, la diferencia de los valores funcionales. Y a partir de ahí, bueno, pues realizamos el cociente diferencial simplificando la h que tenemos en el denominador, si es posible. Y a partir de ahí, bueno, pues tenemos que obtener el límite. Y para simplificar esto de aquí, bueno, pues necesitamos estudios de precálculo, necesitamos saber álgebra y trigonometría. Bueno, pues vamos a ver cómo realizar unos ejercicios, vamos a ver cómo obtener las pendientes de las rectas tangentes y también su ecuación. Bueno, pues vamos a verlo. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica y es igual a x al cuadrado más 2 en x es igual a 1. Y después, bueno, pues tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues primero tenemos que evaluar cuando x es igual a 1 y luego cuando x es igual a 1 más h. Recordar que esta vez a es igual a 1. Bueno, pues una vez que realicemos esto, ya sabemos que luego tenemos que proceder a realizar la resta, luego simplificarla, luego realizar el cociente diferencial, es decir, que el resultado lo tendremos que dividir entre h, y luego ya por último, una vez que simplifiquemos este cociente diferencial, tenemos que realizar el límite cuando h tiende a 0. Bueno, pues cuando x es igual a 1, bueno, pues aquí tenemos el valor funcional. Ya sabemos que tenemos que reemplazar esta x por el 1. Bueno, pues obtenemos 3. Ahora, bueno, pues tenemos que obtener el valor funcional cuando x es igual a 1 más h. Bueno, pues en definitiva, tenemos que sustituir esta x que tenemos aquí por 1 más h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues para que lo veáis, ya sabemos que tenemos aquí 1 más h al cuadrado, porque estamos sustituyendo esta x por 1 más h. Y estamos obteniendo su valor funcional. Bueno, pues expandimos este binomio y obtenemos esto. Y aquí ya sabemos que 1 más 2 es igual a 3. Bueno, pues como digo, obtenemos esta parte de aquí. Bueno, pues una vez que tenemos los valores funcionales, bueno, pues ya tenemos que proceder a la diferencia. Bueno, pues tenemos que restar el valor funcional cuando x es igual a 1 más h, menos el valor funcional cuando x es igual a 1. Bueno, pues para x es igual a 1 más h habíamos obtenido esto de aquí. Y cuando x es igual a 1, bueno, pues habíamos obtenido 3. Bueno, pues ya vemos que quitando los paréntesis nos queda esto de aquí, ya vemos que esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda h al cuadrado más 2h. Ahora bien, recordar que esto lo tenemos que simplificar al máximo. ¿Y qué vemos aquí? Ya vemos que aquí tenemos en los dos términos a la h y la podemos factorizar. Bueno, pues factorizamos la h y nos queda esta parte de aquí. Bueno, pues una vez que hemos simplificado esto al máximo, bueno, pues ya sabemos que tenemos que proceder a realizar el cociente diferencial. Es decir, dividir esto entre h. Bueno, pues vamos a seguir, dividimos entre h, ¿y qué vemos aquí? Bueno, pues ya vemos que esto se cancela y nos queda h más 2. Bueno, pues una vez que tenemos h más 2, bueno, pues ¿qué es lo último que tenemos que realizar? Obtener el límite de esta función cuando h tiende a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que este cociente diferencial es igual a h más 2. Bueno, pues lo sustituimos y tenemos que obtener el límite de esta función cuando h tiende a 0. Bueno, pues simplemente sustituimos la h por el 0 y obtenemos 2. Bueno, pues ¿a qué hace referencia este 2? Bueno, pues ya sabemos que pertenece a la pendiente de la tangente. Ahora bien, tenemos que saber cuál es la ecuación de esta recta tangente y para ello ya sabemos que necesitamos una coordenada y también la pendiente que la acabamos de obtener. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros una coordenada? Bueno, pues ¿cuáles son los datos que nos están dando? Nos están diciendo que x es igual a 1. Bueno, pues si x es igual a 1, realizando su valor funcional como hemos hecho aquí, ¿qué obtenemos? Obtenemos 3. Bueno, pues podemos sacar en claro que la coordenada es 1, 3. Esta coordenada pertenece tanto a la gráfica de esta función como a la recta tangente. Bueno, pues ya vemos que este punto lo comparten tanto la gráfica de esta función como la recta tangente. Bueno, pues una vez que tenemos esa coordenada y tenemos la pendiente, bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos, aquí tenemos la coordenada y aquí tenemos la pendiente.
Bueno, pues con estos datos nosotros ya podemos obtener su ecuación. Ya sabemos que tenemos que emplear esto de aquí y sustituir los datos. Empleamos esta coordenada, bueno, pues y es igual a 3 y x es igual a 1. ¿Y cuánto vale la pendiente? Bueno, pues la acabamos de obtener, ya vemos que vale 2. Bueno, pues sustituimos los datos y despejamos para la y. Ya vemos que aquí tenemos 2x menos 2. Bueno, pues pasamos el 3 al otro lado, lo sumamos a menos 2. ¿Y qué nos queda? Nos queda y es igual a 2x más 1. Y para verlo, bueno, pues ¿qué era lo que teníamos? Teníamos x al cuadrado más 2. ¿Cuál es la gráfica de x al cuadrado? Bueno, pues ya sabemos que pasa por el origen. Bueno, pues mejor hecho, aquí. Lo tenemos, bueno, pues como aquí tenemos un desplazamiento vertical, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos esto y aquí tenemos el 2, aquí tenemos el 1. Bueno, pues como digo, tenemos un desplazamiento vertical de x al cuadrado. Bueno, pues ya sabemos que esta coordenada pertenece tanto a esta gráfica como a la recta tangente. Bueno, pues aquí tenemos el punto, aquí tenemos 1, aquí tenemos más o menos al 3. Bueno, pues ¿qué acabamos de obtener? Acabamos de obtener la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Eso es lo que acabamos de obtener. Y para ello, bueno, pues hemos obtenido primero su pendiente y a partir de la pendiente y de esta coordenada, que ya sabemos que nos daban como dato x es igual a 1 y obteniendo su valor funcional obteníamos la y, que es igual, en este caso, a 3. Bueno, pues como ya sabemos que tenemos esta coordenada que pertenece a la recta tangente, también pertenece a la gráfica de esta función, pero ya sabemos que pertenece a la recta tangente y como tenemos su pendiente, bueno, pues con esos datos nosotros ya podemos obtener su ecuación. Bueno, pues esta ecuación pertenece a esta recta tangente que pasa por el punto 1 y 3. Bueno, pues vamos a realizar más ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar una ecuación de la recta tangente a la gráfica 2 entre x cuando x es igual a 2. Bueno, pues como antes ya sabemos que tenemos que obtener el valor funcional cuando x es igual a 2 y cuando x es igual a 2 más h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Cuando x es igual a 2, bueno, pues tenemos 2 entre 2 es igual a 1. Y cuando x es igual a 2 más h, bueno, pues tenemos 2 entre 2 más h. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que tenemos que realizar la diferencia. Bueno, pues tenemos que restar esto y esto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener el denominador común. Bueno, pues para ello tenemos que multiplicar esta fracción por esta fracción de aquí. 2 más h entre 2 más h. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos 2 entre 2 más h menos 2 más h entre 2h. Bueno, pues ya sabemos que como tenemos el denominador común, ya sabemos que podemos realizar la resta. Bueno, pues aquí la tenemos, quitamos los paréntesis. ¿Y qué vemos? Ya vemos que esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda h entre 2 más h. Bueno, pues una vez que obtenemos esto aquí y ya vemos que no lo podemos reducir más, bueno, pues ya sabemos que tenemos que proceder a realizar el cociente diferencial. Ya sabemos que tenemos f de 2 más h menos f de 2 entre h. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. ¿Cuánto vale el numerador? Bueno, pues lo acabamos de obtener, ya sabemos que es menos h entre 2 más h. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y cuánto vale el denominador? Bueno, pues ya vemos que vale h, o lo que es lo mismo, h entre 1. Bueno, pues ¿cómo eliminamos nosotros la h del denominador? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar por 1 entre h para que se cancele. Y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. En definitiva, bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar por esta fracción de aquí. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. Ya vemos que esto se cancela, porque aquí tenemos 1, recordar. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda esta multiplicación por esta. Ya vemos que esta h nuevamente se cancela. Está aquí, ya vemos que esto pertenece a esto. Bueno, pues esto se cancela también. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda menos 1 entre 2 más h. Bueno, pues a partir de aquí ya sabemos que tenemos que obtener el límite de esta función cuando h tiende a 0. Bueno, pues aquí lo tenemos. Pero como el cociente diferencial es esta parte de aquí, bueno, pues simplemente tenemos que realizar el límite de esta función cuando h tiende a 0. Bueno, pues sustituimos la h por el 0. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos esto de aquí y ya vemos que en definitiva obtenemos menos 1/2. ¿Qué acabamos de obtener? Acabamos de obtener la pendiente de la recta tangente. Recordar. Bueno, pues con estos datos, ¿cómo obtenemos nosotros la ecuación de la recta tangente? Bueno, pues recordar que necesitábamos una coordenada y nos habían dicho que x era igual a 2. Bueno, pues cuando x es igual a 2, obtenemos su valor funcional y ya habíamos obtenido 1. Bueno, pues aquí tenemos esta coordenada que pertenece tanto a la función como a la recta tangente. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta coordenada y también tenemos la pendiente
de la tangente. ¿Qué quiere decir esto? Que con estos datos podemos obtener su ecuación. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta fórmula de aquí, sustituimos los datos, aquí tenemos la y que vale 1, aquí tenemos x que vale 2, y ya sabemos que la pendiente vale menos un medio. Bueno, pues simplemente sustituimos los datos y vamos despejando para la y. Aquí en el lado izquierdo ya vemos que tenemos y menos 1, y en el lado derecho, bueno, pues tenemos un medio por x, y luego tenemos menos un medio por menos 2. Bueno, pues ya vemos que tenemos esta parte de aquí. Bueno, pues simplemente tenemos que pasar el 1 al otro lado, lo pasamos sumando, y como lo pasamos sumando, ya que tenemos 1, ¿qué tenemos? Bueno, pues ya vemos que tenemos y es igual a menos un medio por x más 2. Y para que veáis lo que hemos obtenido, bueno, pues simplemente tenemos que realizar la gráfica de y es igual a 2 entre x. Bueno, pues más o menos tenemos esta gráfica de aquí. Aquí tenemos a 2, aquí tenemos a 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta coordenada de aquí. Bueno, pues ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido la ecuación de la recta tangente que pasa por este punto de aquí. Bueno, pues más o menos tenemos esta recta de aquí. Bueno, pues como digo, la ecuación de esta recta tangente es igual a y es igual a menos un medio por x más 2. ¿Y cómo la hemos obtenido? Bueno, pues recordar que hemos obtenido primero su pendiente, y una vez que obtenemos su pendiente y tenemos una coordenada que pertenece a la recta tangente, bueno, pues con esos datos nosotros ya sabemos que podemos obtener su ecuación. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica y es igual a raíz cuadrada de x menos 1 cuando x es igual a 5. Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que obtener el valor funcional cuando x es igual a 5 y el valor funcional cuando x es igual a 5 más h. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir esta h por el 5 y obtenemos 2. Y ya sabemos que tenemos que sustituir esta x por 5 más h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Obtenemos raíz cuadrada de 4 más h. Bueno, pues vamos a proceder a realizar la resta. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto menos esto. Ahora bien, ¿cómo reducimos esto de aquí? ¿Cómo eliminamos nosotros el radical? Bueno, pues para ello tenemos que racionalizar el numerador. ¿Cómo racionalizamos el numerador? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar por esta fracción de aquí. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda esta parte de aquí. ¿Cómo llegamos a este numerador? Bueno, pues recordar que tenemos esto por esto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 4 más h, y esto como pequeño repaso por 4 más h. Bueno, pues ya sabemos que como tenemos aquí el producto de las raíces cuadradas, ya sabemos que es igual a la raíz cuadrada del producto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos 4 más h por 4 más h. Bueno, pues tenemos 4 más h al cuadrado, y ya sabemos que esto es igual a 4 más h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Luego ya sabemos que tenemos esto por esto y esto por esto. Bueno, pues como tienen signos opuestos, se cancelan. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues nos queda menos 2 por 2 es igual a menos 4. Bueno, pues aquí tenemos el numerador. Y en el denominador, bueno, pues tenemos esto por esto. Bueno, pues ya sabemos que tenemos la raíz cuadrada de 4 más h más 2. Bueno, pues una vez que reducimos esta parte, bueno, pues tenemos que proceder a realizar el cociente diferencial. Ya sabemos que tenemos que dividir esto entre h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos el numerador y aquí tenemos el denominador. Bueno, pues como antes, ¿cómo eliminamos esta h del denominador? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar por 1 entre h para que se cancele, y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar por esta fracción que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que la h se cancela, y ya vemos que en este caso también la h se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda 1 entre la raíz cuadrada de 4 más h más 2. Bueno, pues una vez que hemos reducido esto, vamos a proceder a realizar el límite cuando h tiende a 0. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir esta h por el 0. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda en el denominador la raíz cuadrada de 4 más 0 y luego más 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos la raíz cuadrada de 4 que es igual a 2. Y ya sabemos que tenemos 2 más 2 es igual a 4. Bueno, pues ¿cuál es la pendiente de la tangente? Bueno, pues ya vemos que es igual a un cuarto. Bueno, pues eso es lo que nos estaban pidiendo, la pendiente de la recta tangente de la función que teníamos aquí cuando x es igual a 5. Y esta vez no nos está pidiendo la ecuación, pero si queremos obtener la ecuación, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta coordenada de aquí, y como acabamos de obtener la pendiente, bueno, pues ya sabemos que con estos datos obtenemos su ecuación. Bueno, pues vamos a realizar otro ejercicio. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la pendiente de la recta tangente a la gráfica de cualquier función lineal. Y recordar que como estamos con cualquier función lineal, bueno, pues ¿cómo representamos las ecuaciones lineales? Bueno, pues las representamos de esta manera de aquí. Ahora, si os fijáis, como estamos con ecuaciones lineales, bueno, pues imaginemos que tenemos esta ecuación lineal,
¿Cuál es la recta tangente que pasa por este punto? Bueno, pues ya vemos que coincide con la propia gráfica lineal. Bueno, pues para verlo matemáticamente ya sabemos que tenemos que evaluar cuando x es igual a A y cuando x es igual a A más h. Bueno, pues cuando x es igual a A, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir esta x por la A, obtenemos m por A más b. Y cuando x es igual a A más h, bueno, pues obtenemos esto de aquí. O lo que es lo mismo, bueno, pues podemos multiplicar esta m por A y la h y obtenemos esto de aquí. Bueno, pues vamos a proceder a realizar la resta. Bueno, pues ya sabemos que tenemos este valor funcional menos este otro valor funcional. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí. ¿Y qué podemos ver? Bueno, pues ya vemos que esta parte se cancela. Ya vemos que la b también se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda mh. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, como esto ya no lo podemos reducir más, vamos a realizar el cociente diferencial. Ya sabemos que tenemos que dividir esto entre h. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Y qué podemos ver? Ya vemos que la h se cancela y nos queda m. Bueno, pues por último tenemos que realizar el límite de esta función cuando h tiende a 0. Y ya vemos que aquí tenemos una constante. Bueno, pues para que lo veáis, aquí lo tenemos. ¿Cuál es el límite de esta constante cuando h tiende a 0? Bueno, pues ya sabemos que es igual a la constante. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué acabamos de obtener? Bueno, pues acabamos de obtener la pendiente de la recta tangente. Y ya vemos que coincide con la pendiente de la ecuación lineal, porque imaginemos que tenemos lo siguiente. Tenemos, como digo, aquí la gráfica de una ecuación lineal. Imaginemos que aquí está el punto A. Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos aquí una recta tangente que pasa por este punto, bueno, pues ya sabemos que coincide con la propia gráfica lineal. Bueno, pues, ¿qué quiere decir esto? Que tienen la misma pendiente. Bueno, pues lo acabamos de comprobar. Bueno, pues resumiendo, ya vemos que para obtener la ecuación de una recta tangente, bueno, pues ya sabemos que necesitamos un punto y a partir de dicho punto, bueno, pues ya sabemos que tenemos que proceder a realizar los 4 pasos y una vez que obtenemos la pendiente y con este punto obtenemos la coordenada, aquí tenemos A y aquí tenemos F de A, bueno, pues teniendo la pendiente de esta recta tangente y teniendo una coordenada de esta recta tangente, podemos obtener su ecuación. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener la recta tangente que pasa por este punto de aquí? Imaginemos que es B. Bueno, pues tenemos que realizar lo mismo. Ya sabemos que tenemos que obtener el valor funcional cuando x es igual a b y cuando x es igual a b más h. También obtenemos el valor funcional, como digo, cuando x es igual a b y obtenemos esta coordenada aquí. Bueno, pues una vez que realicemos los 4 pasos, obtenemos la pendiente de la tangente y con esta coordenada de aquí obtenemos su ecuación. Bueno, pues ya vemos que cada vez que queremos obtener una recta tangente que pasa por cualquier punto, bueno, pues ya sabemos que tenemos que realizar los 4 pasos. ¿No tenemos alguna manera de ahorrarnos estos pasos? Bueno, pues ahí entra en juego las derivadas y para ello, bueno, pues eso lo vamos a ver ya en posteriores vídeos, pero como digo, para ello, bueno, pues no tenemos que emplear un valor para la x, porque aquí estamos haciendo cuando x es igual, por ejemplo, a 1 y cuando x es igual a 1 más h. Bueno, pues vamos a ver que con las derivadas vamos a emplear simplemente las variables cuando x es igual a x y cuando x es igual a x más h. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener funciones que luego las vamos a restar y las vamos a simplificar. Luego vamos a proceder a realizar el cociente diferencial y por último vamos a obtener el límite cuando h tiende a 0. ¿Y qué vamos a obtener? En vez de obtener un número que pertenece a la pendiente de la tangente, bueno, pues vamos a obtener una función y a esa función se le llama derivada y con eso, bueno, pues nos va a permitir obtener las pendientes de las rectas tangentes en cualquier punto. ¿Y cómo? Bueno, pues simplemente tendremos que sustituir la x de esta ecuación diferencial que tenemos aquí por cualquier valor. ¿Y qué vamos a obtener? Como digo, vamos a obtener la pendiente de la recta tangente cuando x es igual a cierto valor. Bueno, pues como digo, eso lo vamos a ver ya cuando veamos las derivadas. Pero para acabar este vídeo, bueno, pues vamos a hablar de las tangentes verticales, que volveremos a ellas cuando veamos las derivadas. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que el límite puede no existir para una función f en x es igual a a y aún así ser una tangente en el punto A y f de A. Bueno, pues la recta tangente a una gráfica puede ser vertical, en cuyo caso, bueno, pues su pendiente está indefinida. Bueno, por recordar que si tenemos una recta vertical, bueno, pues ya sabemos que no podemos obtener su pendiente. Bueno, pues ya vemos que su pendiente está indefinida. Bueno, pues puede darse el caso que las tangentes, bueno, pues sean verticales. Y para ver un ejemplo, bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función x elevado a un tercio. Bueno, pues ya vemos que si nos aproximamos a 0 tanto por la derecha como por la izquierda, bueno, pues ya vemos que el límite es igual a 0.
Bueno, pues ¿cuál es la recta tangente que pasa por este punto? Bueno, pues ya sabemos que es esta recta de aquí. Ya sabemos que tenemos una recta vertical. Bueno, pues como tenemos una recta vertical, bueno, pues nosotros no podemos obtener su pendiente. Bueno, pues cuando veamos las derivadas, vamos a ver cómo obtener estas tangentes verticales. Y para acabar el vídeo, bueno, pues vamos a hablar de una tangente que puede no existir. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de una función cualquiera y ya vemos que aquí en este punto tenemos un pico. Bueno, pues vamos a comenzar cuando nos aproximamos a A por la izquierda. Bueno, pues imaginemos que tenemos esta recta secante, que ya vemos que va de Q' a P. Bueno, pues ¿qué pasa si esta distancia va disminuyendo cada vez más? Bueno, pues si esta distancia va disminuyendo, ya sabemos que nos aproximamos a la recta tangente, en este caso llamada L sub 1. Ahora bien, ¿qué pasa si nos aproximamos a A por la derecha? Bueno, pues imaginemos que ahora estamos con esta recta secante que va de P a Q. Antes iba de P a Q', bueno, pues esta vez va de P a Q. Bueno, pues ¿qué pasa si esta distancia se va haciendo cada vez más pequeña? Bueno, pues ya vemos que nos aproximamos a la recta tangente L sub 2. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Que el coeficiente diferencial cuando nos aproximamos a A por la izquierda es diferente al coeficiente diferencial cuando nos aproximamos a A por la derecha. Bueno, pues ¿qué quiere decir esto? Que como no coinciden los coeficientes diferenciales laterales, bueno, pues podemos sacar en claro que la tangente en este punto no existe. Y para ver un ejemplo, bueno, pues imaginemos que estamos con f de x es igual al valor absoluto de x. Bueno, pues ya sabemos que su gráfica más o menos es esta de aquí. Aquí tenemos cuando tenemos los valores de x negativos y aquí tenemos esta gráfica cuando tenemos valores positivos de x. Ahora bien, ¿qué podemos decir cuando x es igual a 0? Bueno, pues ya vemos que cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda, bueno, pues ya sabemos que la recta tangente coincide con esta línea de aquí. Y si nos aproximamos a 0 por la derecha, bueno, pues ya sabemos que la recta tangente coincide con esta línea de aquí. Ahora, para comprobarlo matemáticamente, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos el valor funcional cuando x es igual a x y el valor funcional cuando x es igual a x más h. Bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos x más h. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente. Ya sabemos que tenemos f de x más h menos f de x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. El valor absoluto de x más h menos el valor absoluto de x. Bueno, pues vamos a proceder. Ya sabemos que ahora tenemos que realizar el cociente diferencial. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Tenemos f de x más h menos f de x entre h. Bueno, pues simplemente sustituimos los valores. Tenemos x más h, el valor absoluto de x más h, menos el valor absoluto de x entre h. Bueno, pues ya sabemos que ahora tenemos que realizar el límite. Bueno, pues tenemos lo siguiente. El límite de esta función del valor absoluto de x más h menos el valor absoluto de x entre h cuando h tiende a 0. Y recordar que estábamos viendo cuando x es igual a 0, porque estamos con esto de aquí, ya sabemos que queremos ver cuál es la pendiente cuando x es igual a 0. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Ya sabemos que tenemos que sustituir la x por el 0. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos lo siguiente. Ya vemos que en este caso tenemos el límite cuando h tiende a 0. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos 0 más h menos el valor absoluto de 0 entre h. Simplemente estamos sustituyendo las x por el 0, porque estamos con x es igual a 0. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos el límite cuando h tiende a 0 de lo siguiente. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el valor absoluto de h entre h. Bueno, pues para darle solución a esto, bueno, pues recordar lo siguiente. Cuando tenemos el valor absoluto de una variable, bueno, pues ya sabemos que está definida de esta manera. Ya sabemos que aquí tenemos a h positiva cuando h es mayor que 0 y tenemos a la h negativa cuando h es menor que 0. Bueno, pues sabiendo esto, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que tenemos el límite de esta función, el valor absoluto de h, entre h cuando h tiende a 0 y lo hace por la derecha. Bueno, pues como lo hace por la derecha, estamos empleando estos valores de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos el límite de esta función cuando h tiende a 0 y lo hace por la derecha. Bueno, pues ya vemos que tenemos h entre h. Bueno, pues ya vemos que esto es igual a 1, porque ya sabemos que el límite
de una constante es igual a dicha constante. ¿Y qué nos pasa cuando nos aproximamos a 0 por la derecha? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente. Ya sabemos que tenemos el límite de la misma función, el valor absoluto de h, entre h. Cuando h tiende a 0 y lo hace por la izquierda, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Tenemos el límite, cuando h tiende a 0 por la izquierda, bueno, pues esta vez ya sabemos que tenemos menos h entre h. Bueno, pues ya sabemos que esto se cancela. ¿Y qué nos queda? Bueno, pues ya vemos que nos queda el límite de una constante cuando h tiende a 0 por la izquierda. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a dicha constante. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues como vemos que los límites laterales no coinciden, o lo que es lo mismo, los cocientes diferenciales laterales no coinciden, bueno, pues podemos sacar en claro que la tangente, cuando x es igual a 0, cuando estamos con valor absoluto, bueno, pues ya vemos que no existe. Porque ya hemos visto que cuando nos aproximamos a 0 por la derecha, bueno, pues ya hemos visto que la tangente, la pendiente de la tangente era igual a 1. Que ya vemos que coincide con esto, porque aquí, en teoría, bueno, pues ya sabemos que tenemos y es igual a x. ¿Y qué pasa cuando nos aproximamos a 0 por la izquierda? Bueno, pues ya vemos que obtenemos la pendiente es igual a menos 1. Y ya vemos, bueno, pues que en este caso coincide con la pendiente y es igual a menos x, que ya vemos que su pendiente es igual a menos 1. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a continuar con esto, donde vamos a ver la razón de cambio media, donde vamos a ver cómo representar con otra notación el cociente diferencial, que se emplea muchísimo en física. Hasta la siguiente.